Fue rector, quiso ser gobernador y ahora lo buscan por lavado de dinero. Alonso Ancira acordó pagar a Pemex 216 millones de dólares a cambio de su libertad. Vaya día en Jalisco, ejecutados, secuestrados y un enfrentamiento con más de 30 detenidos. Bienvenidos al Caporal del 19 de abril, ¡comenzamos! Vaya historia, estás viendo en pantalla en este momento a quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, anunciando su candidatura a gobernador de Morelos por el partido Nueva Alianza. Él es el que está en medio, bueno, de izquierda a derecha es el que está en el lugar 4, o de derecha a izquierda es el tercero, el del brazo, el de la mano levantada. Esta foto es de hace 2 años. La foto data del 16 de febrero del año 2018, cuando él confirmó que era candidato a gobernador del partido Nueva Alianza. 2 meses después, 4 meses después, ocurrió esto. Ahora ves en pantalla un tuit de Cuauhtémoc Blanco, entonces candidato a gobernador, sabemos que él ganó la elección, informando que Alejandro Vera declinó en su favor. Esto, bueno, pues es 4 meses después. ¿Qué ocurrió posteriormente? En noviembre del 2019, Alejandro Vera y su esposa fueron secuestrados y liberados 2 días después gracias a un operativo en donde participaron elementos de la Fiscalía de Morelos, la Comisión Estatal de Seguridad, la Policía Federal Ministerial, el Ejército y la Guardia Nacional. Todo esto pasó pese a que había una denuncia o una investigación abierta desde el 2017, acusado de desvío cuando él era rector por 450 millones de pesos, desvío de recursos públicos que presuntamente, según las acusaciones e investigaciones, le dio el gobierno de Morelos a la Universidad Autónoma de Morelos cuando él, Alejandro Vera, era rector, para pagar salarios, proyectos de docencia. Y la investigación señala que Alejandro Vera ofreció ese dinero como garantía para un crédito bancario en el año 2014. Él fue citado a declarar el pasado 16 de marzo, ya de este año del 2021, pero no asistió a la audiencia, motivo por el cual la jueza lo determinó sustraído a la acción de la justicia y fue girado a una orden de aprehensión en su contra que estás viendo en pantalla. Una recompensa de hasta 1,110 sumas, aproximadamente 100,000 pesos. Así la historia de este ex rector, quien alguna vez quiso ser gobernador de Morelos. Suerte contraria fue la que tuvo Alonso Ancira. Sabemos, él está acusado de lavado de dinero porque en el año 2013 Pemex aprobó comprarle la planta de agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz. Alonso Ancira, dueño de AMSA, pidió 274 millones de pesos a Pemex, precio 10 veces mayor al real por esta planta. La transacción fue posible, según investigaciones, gracias a un posible soborno de 3,5 millones de dólares que le pagaron a Emilio Lozoya para poder hacer esta transacción a un sobreprecio impresionante. Hoy se ha informado que Pemex ratificó un acuerdo reparatorio para que un juez federal suspenda el proceso en contra de Alonso Ancira, quien estás viendo en pantalla, y ordene su libertad. Él acaba de salir de prisión hace aproximadamente 15 minutos del momento que estoy haciendo esta transmisión. Salió aproximadamente a las 7:30 de la tarde de este lunes. A cambio del daño patrimonial, pues él deberá pagar 216,664,040 dólares en 3 pagos a realizarse en 3 años. La unidad de inteligencia financiera también ya inició el proceso de desbloqueo de cuentas y le han tomado en garantía por el pago 50 inmuebles. Así es como ha avanzado, prácticamente terminado el caso Alonso Ancira. ¿Qué pasó en Guadalajara hace apenas unas horas, hoy por la mañana, como para que civiles ataquen a este policía que estaba ofreciendo ayuda en pleno tiroteo? Veamos. Justo ahí está el policía dando indicaciones a una persona y en eso esa persona se le va encima. El policía logra someter a esa persona, pero llega alguien más y bueno, ¿qué pasó? Justo este es el tema principal de este video. Lo ocurrido en Chapalita, en la colonia Chapalita, en Guadalajara, Jalisco,
coincide con algo que también es importante destacar. El último reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, en donde habla de la percepción de inseguridad. Ojo, no la inseguridad que se vive, sino quienes percibimos, quienes creemos que hay, que hay inseguridad en donde vivimos. Las 6 ciudades con mayor percepción de inseguridad son en el orden de 1 al 6. Fresnillo es la considerada por sus habitantes como la más insegura, Zacatecas, Ecatepec, Estado de México, Cuernavaca, Morelos, la Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Uruapan, Michoacán y Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, donde justo trata justo este tema, donde hoy se registró esta balacera. Algo curioso, el lugar con menor percepción de inseguridad, donde la gente se siente más tranquila en este país, es el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, donde ocurrió el caso que te platiqué hace unos días de las pintas del presunto cártel del Noreste, cuyas imágenes estás viendo en este momento. Recordemos que por estas pintas ya fue asegurado un auto de lujo, debido a que las autoridades consideran que esto no fue labor de un grupo delictivo, sino de vándalos. Hasta este momento, por cierto, las autoridades municipales no han informado pues de la identidad de los dueños de este Porsche que fue asegurado hace unos días, desde donde se trasladaban las personas que hacían las pintas, según informaron las autoridades, que fueron videograbadas con cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. Pero esto en Nuevo León, en el lugar con la menor percepción de inseguridad. Regresamos a Jalisco. Guadalajara es el 6º lugar con mayor percepción de inseguridad del país, a pesar de que bajó una cosa de nada en respecto del último reporte, pasó de 86.2 a 86.1%. Ahora, si bien no están en la cabeza, estos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara también sí tuvieron un incremento bastante relevante. Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga. La mañana de hoy, en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, fueron encontrados 3 cadáveres en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, en Tlaquepaque y en Tonalá. Así inició este lunes 19 de abril en esa zona. Y más tarde, en Guadalajara, en la colonia Chapalita, hubo una balacera. Vaya cosa. Alrededor de las 10 de la mañana, policías recibieron el reporte de actividad sospechosa en una casa. Llegaron policías a bordo de una patrulla. Un policía se acercó, tocó en la casa y una mujer le atendió. Ella dijo que todo estaba bien, pero el policía, según los reportes policíacos, el policía vio cómo personas estaban brincando en la azotea hacia la parte de atrás, como si quisieran huir. Y de pronto esas personas que brincaban comenzaron a dispararle al policía. Le dispararon, lograron retener al policía sobre la ruta que era trasladado. El policía logró liberarse, abatió a 2 agresores, hirió de gravedad a una mujer, según los reportes preliminares policíacos, y este policía alcanzó a pedir refuerzos. Por los carros, no, cabrón. El cartucho, compa, no mames. Es el radio. Ya ver, ahorita te van a regañar si te ven. Sí, que no te vean. Que no te vean. De la chingada, no mames. No, de hecho nos deberíamos de poner por asesoría, ¿eh? No es por nada. Yo ya estoy escondido. Ya van todos para acá. Vienen todos para la esquina ahora. Sí. No veo si ya cerraron este pedazo de la gas. No, pero no, siguen pasando. ¿Siguen pasando? Uy, ya vale madre. Es un madral, judiciales, de todo. Mira. Y sin chalecos de... Tras la llegada de los refuerzos hubo más enfrentamientos y hubo 2 policías heridos. Un policía herido porque cayó de la azotea y otro policía reportado con raspones. Todo esto ocurrió en 3 fincas. En la primera finca ocurrió justo el primer enfrentamiento, todo lo que te relaté, donde llegó el policía, tocó la puerta, etc. Y en esa primera finca encontraron a 7 personas secuestradas. Una de estas ya sin vida.
En la segunda finca fue a donde justo corrieron los agresores que estaban brincando por la azotea. Allí fueron encontrados 4 agresores, según reportes preliminares, así como un armamento, un arsenal, aproximadamente más de 40 armas cortas y largas. Qué chingón. ¿Sí me quedará? Sí. Los últimos 5, 196. Están mejor que nosotros, ¿verdad? Sí, están caducados. ¿Qué comando? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? En la tercera finca, en realidad entre la segunda y la tercera finca, fueron encontradas más de 30 personas, quienes fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público. Los detenidos son hombres y mujeres de entre 20 y 40 años de edad. El balance total, para hacer también una recapitulación de lo que se ha informado de manera preliminar, es de más de 30 personas detenidas, 7 secuestrados encontrados, uno de ellos sin vida, 2 personas abatidas, más de 40 armas aseguradas. Te voy a mostrar la cantidad de detenidos, unas imágenes que también han sido compartidas. Te muestro justo la cantidad de detenidos. A destacar algo: se trató de una acción inesperada, de un reporte de una actividad sospechosa que acabó en todo esto que acabas de ver. Te comparto el video, te recuerdo, he abordado en esta transmisión un tema que encuentras en otros videos, que es el caso de las pintas CDN en Nuevo León. Te voy a dejar los links de estos videos por si quieres más información sobre ello, del auto de lujo asegurado por estas pintas. Te lo dejo en la descripción de esta transmisión, así como aquí en una tarjeta. Muchas gracias a los miembros de este canal por hacer posible este tipo de transmisiones. Al lado del botón de suscribirse está el botón de únete, ahí pueden apoyar ustedes este proyecto. Te comparto el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte.